José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, José-Roberto 77. Este próximo domingo 6 de junio se van a realizar las elecciones federales y locales en México para elegir a los 500 miembros de la Cámara de Diputados. Es muy importante acudir a las urnas. Está todo listo para la realización de las elecciones este 6 de junio. Vamos avanzando muy bien. Buenos días, Fernanda. Por ejemplo, el día de hoy hemos iniciado la entrega ya de los paquetes a los funcionarios que estarán integrando la mesa directiva de casilla, particularmente a quienes las presidan. Y el día de ayer tuvimos un simulacro para probar el sistema de resultados electorales preliminares, el PREP, de tal forma que esto es un proceso de muchas personas, una actividad muy compleja que requiere la intervención de muchísimas mexicanas y mexicanos, de modo que vamos a llegar muy bien, listos, preparados para el próximo 6 de junio, Fernanda. ¿Qué necesitamos saber nosotros los votantes? Ya está en función la página para ubicar nuestra casilla. ¿Qué necesitamos saber, José Roberto, para el próximo domingo? Sin duda ubicarla, es decir, ubicar la casilla ubicando la sección que viene ahí señalada. Es la sección www. electoral. Ubicatucasilla.ine.mx y también seguramente en todos estos días ya habrán ubicado lonas en donde se van a ubicar las casillas anunciando precisamente cuál es ese lugar de ubicación y vamos a estar pues recordando todos estos días la información más elemental, como es no solo que ubiquen su casilla, sino que el 6 de junio acudan con cubreboca, por favor, todas las mexicanas y mexicanos a votar. No te imaginas la cantidad de personas que me dijeron y que te escucharon, José Roberto, la semana pasada. Entonces, sí vamos a llevar nosotros nuestra pluma, que sugeríamos una pluma Bic color negro, ¿es correcto? De cualquier color, no es necesariamente negra, quien así lo quiera hacer. No es necesario llevar bolígrafo, pero si alguien se siente más seguro para evitar Sí, claro. tocar el crayón, lo puede hacer, no hay problema. Acabo de entrar a ubicatucasilla.ine.mx y sigue con la misma leyenda de la semana pasada. Estamos actualizando la información para que acudas a votar el próximo 6 de junio. Te invitamos a consultarla a partir del 1 de junio del 2021. Es decir, el día de mañana estará en función esta página. Sí, sí, así se está señalando, así será. ¿Qué pasa si las personas llegan sin cubrebocas a votar el próximo domingo? Esperemos que sean las menos. En ese momento se le ofrecerá y pedirá que se ponga uno. Tendremos un número mínimo de cubrebocas en cada casilla, no para todas, no para todos. Y evidentemente esperaríamos que en ese momento a quien se le esté ofreciendo un cubrebocas lo use. Solo si persistiera con la negativa de no usarlo, a pesar que se le esté otorgando uno, se le requerirá que se aleje, que se vaya del lugar. No podría votar sin cubrebocas. Pues no, pero aquí el énfasis es lo que mencionaba Fernanda, sí se está ofreciendo una solución. Creemos que quien se niegue ya es por una actitud, pues, Terca, ¿no? Como dolosa. algunos. Terca y necia. Pues diría yo temeraria, porque Temeraria, si fíjate. se quiere votar y además se está dando la solución, ya una actitud distinta ya sería pues necedad. Muchas notas, cuidado con esto, ¿eh? La prensa, he leído muchas notas que dicen que no es obligatorio el cubrebocas. Es muy No, importante que escuchen, ¿qué tal, Fernanda? Para entender que sí hay que llevar cubrebocas el día de la votación. no hay que hacer caso a esa desinformación.
De hecho, en todos los lugares públicos es necesario el cubrebocas. No solo lo está pidiendo el INE, sino que es, digamos, una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia en todos estos meses. Protegernos y proteger. ¿Puedo votar con mi credencial de elector vencida? Si es 2020 o 2019, sí, porque el INE decidió ampliar ese plazo. Más atrás de esos años ya no se podría, Fernanda. O sea, si venció 2019-2020, puedo acudir a votar encontrando mi sección en www.ubicatucasilla.ine.mx. ¿Se Es puede correcto. votar y cómo se puede votar en el extranjero? Bueno, para ello tendría que haberse inscrito la persona que está en el extranjero. Ya se cerró el plazo. Si no se inscribieron en la lista nominal de mexicanas y mexicanos desde el extranjero, a estas alturas ya sería imposible porque es un proceso que se planea con mucha anticipación para tener la certeza que quienes están en México sean quienes puedan votar en México y tener la certeza que quienes están fuera puedan votar desde fuera. ¿Dónde votarían? ¿A través de qué? ¿De la embajada? ¿Del No consulado? existe para estas personas que en tiempo se dieron de alta desde el extranjero, Bien. obvio para las entidades federativas que así lo ofrecen, es decir, el voto de las y los residentes desde el extranjero. Hay dos formas, se estará estrenando un sistema por internet para votar y también se ha mantenido la forma postal de votar. Nosotros para elecciones federales solo se podrá votar ya en 2024. Eh, Muchas dudas por aquí. ¿Qué va a pasar con las personas que por edad o salud no pueden asistir a las casillas? Bueno, lo mismo que siempre ha sucedido, si alguien está en una completa imposibilidad de trasladarse, no estaría habiendo un mecanismo especial para que se les pueda dar una ayuda. O sea, perdimos su Eh, voto. pues lamentablemente sí, no existe todavía en México. Yo creo que se requiere por parte de las y los legisladores establecer un mecanismo de votación anticipada para que las personas que estén en esta situación de vulnerabilidad puedan solicitar que se les envíe vía postal precisamente su voto y puedan después ser enviado vía postal también para que se pudiera contar el preciso día de la jornada electoral. Voto útil. ¿Qué piensa el INE del voto útil? Bueno, nosotros no tenemos postura, somos un árbitro al respecto, ni voto útil ni voto inútil. Lo que queremos es que la ciudadanía participe, que ejerza sus derechos y a conciencia, evidentemente, emita su voto. ¿El voto sigue siendo secreto? Totalmente, es un derecho que así sea. Nadie está obligado a revelar en qué sentido votó o votará. Es un ejercicio absolutamente personal de un derecho. ¿Tengo derecho a anular mi voto? ¿Sirve de algo? ¿Y eso qué significa? A mi juicio no es útil, no es conveniente, no debiera optarse por anular los votos. Hay un debate ahí permanente en México de si es algo bueno o no bueno. Yo personalmente creo que lo que debe hacer la ciudadanía es sí elegir alguna opción y darle seguimiento de cómo desempeña la función pública la persona por la que se votó, porque creo que es una postura muy sencilla, muy simple, pues despreciar todo y no después comprometerse a darle seguimiento a la actuación de las y los gobernantes. Hay gente que sí cree en el voto útil. Esos votantes que me están escuchando que creen en el voto útil tendrían que saber cómo votar por ese voto útil. Se entiende que el voto útil es uno, es una X, ¿es correcto? Es una sola X para uno de los partidos que ellos decidan. ¿Se vota con Sí. una X o se vota, por ejemplo,
hablando de la triada del PRI, PAN, PRD, ¿tú pones 3X en ese voto útil o solo en uno de ellos? En uno de los partidos, digamos, para quienes van en contra de Morena. ¿Cómo A ver, votas? yo creo que hay que distinguir entre esta narrativa de voto útil Ujú, y lo que jurídicamente, que es otra cosa muy distinta, es el voto válido. Para decirlo muy concreto, de lo que creo ahorita se está hablando es del voto válido, es decir, de evitar el riesgo que el voto se vaya a anular. Las y los mexicanos deben informarse bien, concretamente en el lugar en el que les toca votar, cuáles partidos sí van en coalición y en dónde no. Porque si ponen una combinación de partidos que no van en coalición, en automático ese voto es nulo. En suma, se tiene que informar a la ciudadanía cuáles son las posibles combinaciones válidas. ¿No me puedes dar ejemplos? Yo tengo que evitar hablar de partidos para efecto de que no se pueda malinterpretar nada. Bien, entonces, tratando de no hablar de partidos, supongamos que hay 3 partidos, sin mencionarlos, que van El en A, el B y contra, el C. el A, el B y el C, que sería todo un grupo que va en contra del que hoy esté en el poder, de un partido que hoy esté en el poder. Esos 3 partidos, ese A, B y C, van juntos. A la hora de querer votar contra el otro, contra el del D, uno tiene que poner 3 cruces en cada uno de estos o solamente una. Es buen ejemplo el que estamos ya elaborando, Fernanda. La ciudadanía, si el partido A, el partido B y el partido C van en coalición, Ujú. puede votar por cualesquiera de esas tres opciones, el A, el B o el C, o cualesquiera de las combinaciones A y B, A y C. Entonces, o el B y el C. Entonces, lo importante es que realmente tenga la información la ciudadanía que A, B y C, ahí donde está su casilla, van en coalición porque pudo haber visto propaganda. Esta pregunta, José Roberto Ruiz Aldaña, es muy interesante. Es parte del público de ¿Qué tal Fernanda? El público más inteligente de la radio y la televisión en México. A ver, señor consejero, yo no quiero ir a favor del partido M. Quiero ir con A, B y C. Pero yo no sé si ese A, B y C aquí están en coalición, en otro lado no están en coalición. Yo no sé de eso. ¿Cómo le hago para no votar por M? ¿Cómo recurro a la boleta? Porque si van en coalición, pues pongo 3, pero si no van, ¿yo cómo voy a saber cuál sería la forma más fácil de poner una cruz? Ahorita nos dices cómo votar, esto es importante y que no se salga del recuadro y todo esto. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué nos sugieres? La forma más fácil de no equivocarse, Fernanda, es simplemente elegir un solo emblema. Ah, Así, aunque vaya en coalición, es obvio que el voto contará para la o el candidato que es postulado por ese partido. entonces con un solo Y emblema. sí, eso es la forma más práctica. A veces a los partidos no les gusta que digamos esto porque pueden perder votos, pero en el sentido que si se votan por los tres o dos de una coalición, se van repartiendo. Pero bueno, la verdad es que también los partidos tendrían que estar haciendo una labor muy fuerte de estar explicando a la ciudadanía cómo funciona este Exacto. tema de la votación por coalición. Y el símbolo, signo que se pueda usar dentro del recuadro, yo diría que también para no equivocarse es la forma más tradicional, pues una X, un tache. Eso es la forma universal en que en México se ha entendido que se está optando por una opción. Es preferible evitar escribir leyendas porque pueden interpretarse, no hay que escribir nada, una marca o una palomita si alguien quiere innovar,
pero no más allá de esa forma tradicional en que hemos votado. Ahora es importante que esa X o esa palomita no se salga del recuadro porque entonces vale para pura, no cuenta. Hay mucho riesgo que pudiera anularse si se sale del recuadro. Ahí tendría ya que generarse la interpretación de cuál fue la intención. Entonces, mejor evitar esa parte también. Muchísimas preguntas. Estamos a escasos días de la elección más grande en la historia de México. ¿Van a dejar entrar a las casillas a los adultos con niños? De preferencia se invita a las y los mexicanos que acudan sin menores, pero evidentemente si alguien tiene la necesidad de llevarlos, porque sería muy mala idea dejarlos solos, no hay problema. Somos conscientes y sensibles ante esas realidades. ¿Se le va a dar preferencia a grupos vulnerables, personas vulnerables como gente de la tercera edad en la fila, o todos nos formamos, todos coludos o todos rabones? Siempre se ha dado prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, no solo ahora con la pandemia, sino en todos los procesos electorales, Fernanda. La Secretaría de Salud señaló recientemente que las personas que hayan dado positivo a la prueba COVID-19 10 días antes, es decir, estamos a 7 días que dieron del viernes pasado positivo, no van a poder acudir el próximo 6 de junio. ¿Eso es correcto? De hecho, es claro, es correcto. Quienes tengan hoy por hoy o el día de la elección, pues, un resultado positivo de COVID, pues lo que deben hacer es estar cuidándose, estar en casa o en hospitalización según sus prescripciones médicas, pero no es, vamos, hemos aprendido todos estos meses que quien dé positivo debe evitar salir al espacio público para contagiar. Aún usando cubrebocas, debe de permanecer resguardada las personas que están con la enfermedad. José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Ya están entregadas las papeletas en los 300 distritos? No, es decir, se están entregando a partir de hoy los paquetes electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla. O dicho de otra forma, toda la documentación y materiales electorales sí están ya en los distritos, ya no está nada distribuyéndose de México hacia el resto del país, pero si la pregunta es si ya está todo entregado a las y los funcionarios, estamos haciéndolo a partir de hoy. ¿Se puede votar por una candidatura no registrada? Eso pregunta el público. ¿De qué tal, Fernanda? Las boletas sí tienen esa opción para que quien quiera votar por un candidato o candidata no registrado lo pueda hacer. Es algo que está en la ley, ya es a juicio de cada quien hacerlo o no hacerlo. ¿Cuáles o qué podrían considerarse? Bueno, yo hablé la semana pasada y lo comenté contigo, José Roberto Ruiz Aldaña, de la cantidad de delitos electorales, hasta cómo se llaman, qué nombre tienen en el caló electoral, qué nombre tienen, robarse las urnas. No, bueno, es un asco, es un acto de corrupción tras otro. ¿Cuáles o qué podrían considerarse delitos electorales a la hora de votar o durante la jornada electoral? ¿Qué podría ser un delito? Cuéntanos. Bueno, hay algunas conductas que podrían constituir delito. Lo que habría que transmitirle a quienes nos escuchan, nos siguen, es que eviten la presión al electorado. No es conveniente para nadie que se afecte la libertad del voto. También es muy importante que se recuerde que impedir el funcionamiento de las mesas directivas de casilla puede llegar a constituir un delito. Hay que dejar que se instale, que se reciba la votación, que se haga el escrutinio y cómputo. Ese es un momento para que se respete todo lo que ahí se está haciendo. Y bueno, también no votar dos veces o tratar de suplantar alguna identidad, eso sería muy grave. Entonces, yo quisiera ver las cosas en positivo, Fernanda. Sí. Todo mundo el próximo domingo haciendo su parte con mucha responsabilidad.
¿Qué capacita? Bueno, son muchas preguntas, insisto, José Roberto. ¿Qué capacitación recibieron los funcionarios de casilla para esta elección, para actuar Eh, en estos casos? sí, primero una genérica sobre qué consiste en estas actividades y ya después que hubo un sorteo para determinar qué cargo ocuparía cada persona dentro de la casilla, si la presidencia, secretario, secretaria o escrutador, escrutadora, se dio una capacitación ya específica sobre dichos cargos. Y hay que mencionar que incluso no solo explicamos, capacitamos, sino que hacemos también prácticas, ponemos a las y los integrantes de las mesas directivas a recrear cómo serían esos momentos de su función e incluso también simulacros de todo lo que se tendría que realizar. Entonces, es una capacitación tanto teórica como práctica, Fernanda. ¿Tenemos observadores internacionales para esta elección? Sí, cómo no, son pues muchos y muchas extranjeros y extranjeras, también ¿De miles qué de países? mexicanas, sobre todo de Estados Unidos, así ha sido prácticamente siempre, de una proveniencia mayor de ese país, y también en los nacionales hay mucha participación precisamente de las entidades federativas más pobladas, Ciudad de México, del Estado de México, Jalisco, Puebla también. Entonces sí es una elección muy vigilada, muy observada y eso nos da gusto que así sea, Fernanda. ¿Cómo y dónde denunciar un delito electoral? ¿Ahí mismo en la casilla? ¿Ahí mismo con las personas que están sentadas en esas mesas? eh, pues, que son cuántos, cuántos por casilla, más o menos, cuántos están, ¿qué serán? ¿Unas 10 personas, 8 personas por casilla? No menos es el presidente, dos secretarios y tres escrutadores. Bien. Y no es ahí donde se tendría que denunciar algún delito. Habría que buscar la información que esté proporcionando la Fiscalía de Delitos Electorales, ahora llamada FEDE, ya no se llama FEPADE, y ahí acudir. Supongo yo que se encontraría fácilmente en Internet cuáles son los números y las vías que está ofreciendo dicha fiscalía, Fernanda. Es lo mismo, José Roberto Ruiz, es lo mismo anular el voto que abstenerse de votar. No, no es lo Buena mismo. pregunta, ¿eh? Abstenerse es simplemente no ir y anular pues es propiciar alguna marca para que sea inválido. Es decir, que no se le cuente a nadie más que precisamente a la categoría de votos nulos. Ninguna de las dos opciones yo las recomiendo, sino decidirse optar por alguna opción. ¿Las boletas electorales tienen una casilla específica para los que van en coalición o es en todas? En todas las casillas habrá boletas para La las coalición. elecciones que vayan en coalición y los que no van en coalición. Eso no es diferente. Pues en tiempo no nos da más, José Roberto Ruiz Saldaña, si es posible tenerte nuevamente el viernes para cerrar las tuercas, ¿no? Te hemos tenido en este espacio tiempo bastante considerable para poder estar informados y votar sí o sí el próximo 6 de junio. Entiendo a partir de las 8 de la mañana, ¿es correcto? Es correcto y hasta Gracias. las 6 siempre y cuando no haya personas, si hay personas formadas todavía podrían completar esa fila. Cualquier duda de tu parte o necesidad de la mía o cualquier necesidad de la tuya, aquí estamos en QTF. Gracias, José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE.